Es un placer y un verdadero honor estar con ustedes. Y pues el tema que vamos a ver ahorita en estos breves minutos es justamente la prevención de lesiones por presión. ¿Cómo es que se desarrollan las lesiones por presión? Pues bueno, nosotros sabemos que tenemos ciertos factores extrínsecos y también múltiples factores intrínsecos. Específicamente con los factores que son extrínsecos, nosotros debemos de estar realizando un control de estos factores para poder realizar una adecuada prevención de lesiones por presión. Nosotros estamos viendo aquí diferentes categorías de lesiones por presión. Hoy en día también sabemos que la etiología de estos diferentes tipos de lesiones por presión se trata también de daños profundos que ocurren, y esto se da por las fuerzas de tensión que ocurren entre los tejidos, las fuerzas de compresión, como podemos observar también, y este efecto de desplazamiento, de corte, de cizalla, que también es una tercera fuerza que genera el daño profundo de las lesiones por presión. A lo largo del tiempo, como también nosotros sabemos, hemos podido diferenciar dentro de estos factores y agentes causales también entre deformación comparado con la isquemia en las lesiones. En esta imagen, por ejemplo, nosotros podemos observar dos lesiones que a lo mejor pudieran parecer que son un tanto superficiales, pero aquí, al momento de que realizamos la desbridación del tejido, vean ustedes cómo podemos hacer una total comparativa entre una lesión que está dada por deformación y una lesión que es superficial dada por isquemia. Por eso la importancia de que nosotros sepamos no solamente los agentes causales, sino que también realicemos adecuada desbridación para poder observar perfectamente qué tanto está dañando, qué tan profunda es esta lesión por presión. Antes se pensaba que las lesiones por presión solamente ocurrían por daños en la superficie de la piel. Hoy sabemos que tenemos que hacer una diferencia entre este daño superficial y el daño profundo. Cuando nosotros hablamos de daño superficial, este daño va a ocurrir de afuera hacia adentro y siempre de arriba hacia abajo. Usualmente está condicionado por una combinación de fuerzas de fricción y cizallamiento. Cuando hablamos del daño profundo, entonces aquí estamos hablando de un daño que se genera de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Y aquí lo que estamos nosotros combinando es una fuerza de presión con cizallamiento. Ambos nos van a generar daños en nuestro paciente. Por eso es que debemos de tener muy claro la diferenciación y, por supuesto, lo más importante, la prevención de las lesiones por presión. Nuestros pacientes van a tener diferentes factores de riesgo. Entre ellos encontramos los factores fisiopatológicos, que es desde lesiones cutáneas previamente que ellos tuvieran, como puede ser resequedad, edema, falta de elasticidad en la piel, trastornos también en cuanto al transporte de oxígeno, que nos puede estar condicionando un daño previamente y fragilidad de la piel, trastornos inmunológicos, alteraciones también del estado de conciencia, deficiencias motoras y por supuesto también deficiencias sensoriales. Dentro de estos factores de riesgo también encontramos aquellos que son derivados del tratamiento. Me refiero, por ejemplo, cuando nosotros colocamos dispositivos médicos, ya sea con fines diagnósticos o terapéuticos, como pueden ser sondas, como pueden ser catéteres, también fármacos, que generan una acción inmunosupresora, como es el caso, por ejemplo, de la radioterapia o de los esteroides. La inmovilidad también impuesta para el paciente, en donde muchas veces es necesario para evitar también que el paciente sufra alguna caída, por ejemplo, de la cama. Esto también son factores que nos van a condicionar mayor riesgo de lesiones por presión. Factores situacionales, ¿a qué nos referimos? Pues principalmente son aquellos derivados por el ambiente, los hábitos de cada uno de nuestros pacientes, como es la inmovilidad. A lo mejor se trata de inmovilidad
impuesta o inmovilidad relacionada con dolor, por ejemplo, o con alguna fractura que pudiera tener nuestro paciente. Algo muy importante que a veces no consideramos, las arrugas que se llegan a formar en la ropa de cama, en la pijama, en las sábanas. Estos pliegues también nos pueden llegar a generar mayor factor de riesgo. Dentro de los factores intrínsecos del paciente, pues bueno, totalmente es la edad uno de ellos, en donde sabemos que por mero paso del tiempo, el envejecimiento de la piel, se va generando también mayor fragilidad cutánea y esto nos va a condicionar mayor riesgo. Los factores del entorno. Aquí nos estamos totalmente refiriendo a la educación sanitaria del paciente, la sobrecarga que muchas veces tienen los cuidadores, tanto en casa como también hospitalarios, me refiero a las enfermeras, los enfermeros, el cuidador propiamente que está a cargo del paciente. No es lo mismo estar a cargo de 2, 3 pacientes que, por ejemplo, tener a lo mejor toda una sala de 15, 20 pacientes, en donde por supuesto no podemos estar realizando las actividades de prevención con la frecuencia que quisiéramos. La falta también o mala utilización muchas veces del material idóneo para la prevención y para el manejo de las lesiones por presión. Y también, pues bueno, la falta de criterios unificados en la planificación de la cura de este tipo de pacientes. Nosotros en general tenemos dos principales escalas de riesgo para lesiones por presión o úlceras por presión, que son las que más utilizamos. Una que es la escala de Braden, que la pueden observar acá en color morado, y otra que es la escala de Norton. Cualquiera de estas dos que estemos utilizando es correcto. Lo importante aquí es que nosotros debemos de realizar a todo paciente que ingresa a nuestro hospital, a nuestra clínica, una evaluación de riesgo para lesiones o úlceras por presión. Porque dependiendo del riesgo que tenga nuestro paciente, entonces se van a derivar las acciones que nosotros vamos a tomar para prevenir estas lesiones por presión. Como ustedes bien saben, esto no se trata de algo nuevo, sino que desde hace muchos años se ha generado a nivel mundial toda una campaña para parar estas lesiones por presión, ya que la gran mayoría de ellas son prevenibles. Y esto nosotros lo realizamos, por supuesto, teniendo en cuenta todos los factores extrínsecos que son los que nosotros podemos realmente controlar para evitar estas lesiones por presión. Partimos de ahí del cuidado de la piel, en donde nosotros debemos de tener una valoración diaria de la piel y principalmente de los puntos que tienen mayor riesgo, que son las prominencias óseas. Mantener la piel limpia, seca, muy importante, y bien hidratada. La lubricación constante de la piel para brindarle, por supuesto, esta elasticidad y evitar que tenga un quiebre fácil. Y también lo que mencionábamos sobre la ropa de la cama. Debe ser muy importante que siempre las sábanas estén bien estiradas, que no haya arrugas, que la cama esté limpia, que no haya objetos que pudieran estar condicionando alguna presión directa o algún daño sobre la piel. Dentro de los datos muy importantes que tenemos que tener presentes, pues bueno, es uno, no dar masajes en las prominencias óseas, y esto pues a veces es muy frecuente por el familiar o por el cuidador, que obviamente no se trata de un personal de salud a veces, y que ellos creen que cuando nosotros hablamos de presión, lo asocian a que un masaje nos va a liberar del estrés, nos va a liberar de la presión. Y por lo tanto es muy frecuente que los familiares tiendan a generar masajes en las prominencias óseas. Como sabemos, esto está prohibido y no es recomendable porque al contrario, nos va a generar mayor daño en esa zona. La lubricación de la piel, muy importante. Utilizamos normalmente todos los que son ácidos grasos hiperoxigenados. También hay varios estudios en donde recomiendan al mismo valor que los ácidos grasos hiperoxigenados el aceite de oliva extra virgen, si no contamos con los ácidos grasos. Es una buena opción también para lubricación de la piel. El uso también de películas o de barreras que son impermeables, y más cuando se trata de pacientes que a lo mejor se encuentran estuporosos o que tienen incontinencia urinaria o fecal, también son de gran ayuda.
el uso de apósitos adecuados que deben de ser atraumáticos y que deben de tener una conformación muy específica para que realmente nos sirvan para la prevención, que más adelante vamos a ver, por supuesto. Y también el uso de jabones y cremas que sean neutras, estar evitando utilizar sustancias que sean irritativas y también que tengan mucho aroma o grandes cantidades de alcohol, porque esto nos va a generar irritación y resequedad de la piel. Muy importante considerar también la nutrición del paciente. Recordemos que la dieta debe de ser equilibrada, debe de tratarse también de una dieta hiperproteica en el caso de los pacientes que así pueda ser. Es decir, si no se trata de un paciente, a lo mejor que tenga una insuficiencia renal en donde debamos de restringir el aporte de proteína o bien darlo de otra manera. Es muy importante también que nuestros pacientes deben de tener todos sus requerimientos diarios al 100% de vitaminas y minerales, una hidratación adecuada. Y esto nosotros también lo podemos estar realizando con nuestras escalas de valoración. Las escalas que más utilizamos, dependiendo del tipo de población que vamos a estar evaluando, es MST, la de MOST, que también seguramente la conocen, y muy famoso también, que es el MNA. Cualquiera de estas escalas nosotros podemos utilizarlo dependiendo de la población. Algunas son específicas para pacientes geriátricos o en otras condiciones, pero es muy importante la evaluación de ese estado nutricional para poder dar un soporte completo. Como bien saben también, dentro de toda esta campaña y acciones que se están realizando a nivel mundial, nosotros hablamos de un paquete de cuidados para la prevención de las lesiones por presión. Por eso es que allí incluimos todo el cuidado de la piel, por supuesto la evaluación y soporte nutricional, y también la prevención y evitar todos estos factores extrínsecos que hablábamos. Uno de ellos principalmente es evitar o reducir la presión. ¿Cómo es que nosotros reducimos la presión? Pues bueno, realmente contamos con diferentes estrategias. Una de ellas y que es muy importante y que no es sustituible por ninguno de los otros mecanismos, que es justamente la reposición, es decir, el cambio de posición de nuestro paciente, dependiendo y siempre va a ser individualizado cada cuánto tiempo lo vamos a hacer. Hay pacientes que tendrá que ser cada 2 horas o cada 3 horas, o a lo mejor pacientes que tenga que ser mucho más frecuente. Esto siempre va a ser individualizado dependiendo del riesgo que tenga mi paciente y las condiciones en las que se encuentre. Muy importante también, pues bueno, cuando nosotros estemos realizando un reposicionamiento del paciente, al menos estarlo realizando en pareja, ya que es muy difícil que una sola persona pueda hacer cambio de posición sin generar algún daño en la piel y en el tejido del paciente. Entonces, lo idóneo es hacerlo al menos en parejas. Es necesario también que, pues bueno, echemos mano de todos estos dispositivos con los que hoy contamos, que van desde espumas, por ejemplo, diseñadas en cuña, incluso muchas veces hemos utilizado almohadas para liberar esta presión, las donas que ocupamos para la elevación de los talones, que también es una excelente manera de liberar la presión, que utilizamos también en la región sacra, o cuando nuestros pacientes, por ejemplo, están postrados en una silla de ruedas, los colchones que hoy en día contamos, mucho más tecnológicos, en donde ya tienen un cambio y liberación de presión automática, camas también que nos ayudan con el reposicionamiento y por supuesto también dentro de esto la recomendación de los apósitos que ahorita vamos a ver realizada también por los consensos, en donde deben de ser apósitos que estén justamente probados para la prevención de lesiones por presión, que se trata de apósitos atraumáticos multicapa de 5 capas, muy importante el número de capas y la posición en la que están y la conformación para que realmente nos brinden una prevención. Cuando nosotros hablamos de protección de prominencias óseas, pues bueno, este tipo de apósitos podemos utilizarlo y adaptarlos para diferentes zonas del cuerpo, porque dependiendo de nuestro paciente, habrá zonas que estarán más en riesgo que otras. Tenemos una versión, en este caso hablamos del Mepilex Border o Mepilex Border Sacrum o en su defecto Mepilex Border Heel, que son el cuadrado
que yo lo puedo adaptar, por ejemplo, a ciertas zonas como rodillas, como codos, como hombro, por ejemplo. El sacro, obviamente, con un diseño para la zona específicamente sacra en forma de corazón, y el que vemos acá, que es en forma como de mariposa, el cual está diseñado para tener una cobertura total de talones y maleolos. Lo importante también de estos apósitos es que de manera preventiva, con un solo apósito, yo puedo mantenerlo a lo largo de los días, ya que puedo desprenderlo gracias a esta suave silicona y esta tecnología SafeTac que específicamente tienen los apósitos de Mepilex Border, en donde yo puedo levantar el apósito, puedo revisar la piel y nuevamente puedo estarlo recolocando. Esto me va a brindar, por supuesto, que también estemos hablando de un ahorro dentro de todas las estrategias que podemos realizar para la prevención. Ahora, cuando nosotros hablamos también del control de otro factor extrínseco que es el microclima o propiamente la humedad. Este puede ser desde por una sudoración profusa, los pacientes que a lo mejor están estuporosos, están en una unidad de cuidados intensivos donde la temperatura es más alta, o incluso también por algún tipo de dispositivo, como bien puede ser una sonda que a lo mejor tenga fuga o que el paciente tenga algún tipo de incontinencia. Es muy importante que estemos gestionando todo el ambiente de la zona. Y al igual, los apósitos nos van a estar brindando la gestión de la humedad gracias al número de capas que tiene y a la composición del apósito, ya que son impermeables a líquidos, pero también van a ser impermeables a virus, hongos y bacterias mayores a 25 nanómetros. Esto nos va a brindar que la zona en donde yo estoy colocando estos apósitos se mantenga totalmente seca y con un ambiente controlado. Al momento de que nosotros hablamos de las otras dos fuerzas que están involucradas dentro de estos factores extrínsecos, nos referimos a la fricción y a la cizalla. ¿Qué es lo que ocurre? La composición de estos apósitos también, ¿por qué están recomendados? Porque estas 5 capas están de manera independiente, no están fijas, de tal forma que al momento de que nosotros generamos algún tipo de fricción sobre la piel, lo que se va a estar friccionando es el apósito. La piel se va a mantener totalmente inmóvil. De igual forma, cuando nosotros generamos una fuerza de cizalla, lo que se va a estar cizallando es directamente el apósito. Estas capas van a estar friccionando y cizallándose entre sí para estar evitando justamente este movimiento y estas fuerzas en la piel y en las capas bien profundas que se llegan a dar. ¿Cómo es que funciona? Bueno, nosotros podemos ver en esta animación que está compuesto, como mencionábamos, por estas 5 capas. Estas 5 capas que va a estar primero dado por una capa que es la de tecnología SafeTac, que va a ser la de suave silicona y que va a ser atraumática, que nos va a estar brindando, por supuesto, un sello hermético siendo totalmente atraumático. La segunda capa, que se trata de una capa de transferencia. La tercera capa, que es una capa de tejido no tejido independiente. La cuarta capa, que es una capa de espuma de poliuretano, que es una capa de alta absorción y distribución. Y la quinta capa, que propiamente nos va a estar dando el borde. Cuando nosotros vemos aquí en la animación, al momento de que no colocamos un apósito, lo que se va a estar generando cuando hay fricción es un desprendimiento de las células epiteliales. Vean ustedes la diferencia, que cuando colocamos el apósito, entonces lo que se va a estar friccionando son las capas del apósito. En cambio, cuando hablamos nosotros también de una fuerza de presión, entonces aquí lo que va a estar ocurriendo es que en conjunto estas 5 capas del apósito, al igual que la energía, la fuerza de presión no se crea ni se destruye. La energía solo se transforma y la presión simplemente se distribuye. De tal manera que este es justamente lo que vamos a hacer. Ya vamos a tener una distribución en una mayor superficie, que es toda la superficie del apósito, por lo tanto se va a disminuir el punto de presión, disminuyendo así las lesiones por presión.
De igual manera, como sabemos, la humedad, este microclima o microambiente que se genera en la piel por exceso de humedad, nos va a generar maceración de las células y de la piel, y esto va a generar mayor desprendimiento y fragilidad. Al momento de que nosotros estamos colocando nuestro apósito multicapa, en este caso un Mepilex Border, se va a estar gestionando esa humedad y se va a mantener siempre absorbiendo la humedad, el exudado, el sudor que se produzca directamente de manera ascendente y vertical, evitando así la maceración. Estos apósitos brindan una gestión del exudado. Esto significa que no solamente van a absorber todo ese exudado, ese sudor, esa humedad, sino que lo van a absorber y también lo van a ir subiendo de capas hasta llevarlo a evaporarse, de tal manera que nos van a tener un rendimiento sumamente alto. Por eso es que podemos mantenerlos por tanto tiempo, hasta por una semana, sobre la piel en nuestras zonas de riesgo, y podemos estarlos, como decíamos, levantando, estar examinando la piel y nuevamente recolocando o reposicionando. Estas son justamente las recomendaciones que nos hacen, pues, las guías y también consensos internacionales, como ven acá, en donde hoy en día ya vamos un poquito más avanzados y debemos de pensar también más especializados en cuanto a la constitución y la función que deben de tener los apósitos para la prevención de lesiones por presión. Vemos acá los dos documentos, por si en algún momento quisieran ustedes consultarlo. También, pues bueno, se cuenta ya con múltiples estudios y también reportes de casos en donde nosotros vemos cómo el colocar apósitos preventivos en zonas de alto riesgo, en donde por mera anatomía sabemos que se trata de la zona sacra y por supuesto los talones, en donde vemos acá que es sumamente efectivo el Mepilex Border Sacrum para evitar esa cizalla que se genera. Tenemos acá también, pues bueno, la referencia de estos estudios, y dentro de esta evidencia científica también, hoy en día también ya contamos con estudios científicos en donde podemos ver cómo es la biomecánica que se genera para estas lesiones por presión. Y de esta manera también nosotros podemos estar identificando y tenemos también toda la evidencia, porque nosotros debemos de hacer medicina siempre basada en la evidencia, de cómo podemos prevenirlo y cómo es que funciona la constitución de estas 5 capas de los apósitos para la prevención de lesiones por presión. Les comentaba que contamos con diferentes diseños para poderlos adaptar a las necesidades de nuestro paciente. Lo más importante es que nosotros realicemos, por supuesto, primero medir el riesgo de nuestro paciente y después tomar acciones. Recordemos que el 95% de estas lesiones por presión son prevenibles. Hay que recordar que siempre lo mejor, lo más barato, siempre será la prevención. Así que debemos de aplicarla para mantener también ya un alto a estas úlceras o lesiones por presión. Espero que esta información les haya sido de interés. Muchas gracias a todos por su atención.